John, sabiendo la limitación del tiempo que tienes, ¿no? Porque, pues eso, pues todo el trabajo que tenéis, toda la evolución, todas las actualizaciones que estáis haciendo de software y demás, bueno, pues que estés aquí con nosotros, nos concedas aquí un ratito de tu tiempo y felicitaros tanto a ti como a Jasper por el magnífico trabajo que estáis haciendo con el software, con la herramienta, que la verdad es que ha sido un descubrimiento con un valor muy grande y que ofrece un valor añadido tremendo, ¿no? Para que podamos tomar las decisiones más, o al menos las mejores decisiones, ¿no? Con la información más adecuada, ¿no? Y que esto nos ayude a mejorar siempre nuestro trading, nuestra operativa, ¿no? Y demás, y a todos los usuarios. Entonces, agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo, que nos consta que estáis haciendo, y a ver si en este vídeo podemos ponerle un poquito más a la gente que vea el vídeo, pues un poquito más de conocimiento, ¿vale? Para que se le aclaren ciertas dudas y también puedan ellos mejorar a la par que vais actualizando y mejorando el software, ¿vale? Sí. Entonces, mil gracias por todo, John, y te dejo con Freddy y hacemos la entrevista. Bueno, fenómeno. Sí, no, muchísimas gracias. Me pone muy orgulloso escuchar eso. Excelente. Bueno, John, de nuevo muchísimas gracias por aceptar esta invitación y en nombre de todas las personas en España y Latinoamérica que están viendo estos videos y nos han dicho que pues cuando los ven en inglés les cuesta un poco. De verdad, gracias porque pues podemos hacerlo en español. Y sobre todo estas últimas actualizaciones que han hecho que, como dice Carlos, han sido magníficas. Entonces, quisiéramos, básicamente la entrevista de hoy es hacerte preguntas sobre las actualizaciones que viene y bueno, unas preguntas más técnicas que nosotros tenemos. Entonces, si te parece, pues bueno, vamos con la primera. Nosotros hemos visto, John, que dentro de la lista de activos que podemos tradear, ustedes han combinado bueno, tú sabes que nosotros tradeamos los futuros del S&P guiándonos en el SPX y en el SPY, pero ahora vemos que lo han combinado tanto para el NQ como para el IS. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito más de esta combinación? Cómo pues, realmente es muy implícita cómo funciona, pero si tú nos puedes dar como una visión más global. Sí, seguro. Bueno, lo que es muy molesto de mirar a los niveles de SPX o de SPY, bueno, o NDX, Sí, NDX, es que hay lo que se llama un premium contra los futuros, porque los futuros son para un mes determinado, a futuro, ¿no? Obviamente. Entonces, hay otros elementos como la tasa de interés que se mete ahí. Entonces, ahí se fluctúa en realidad el nivel entre el índice y el futuro. Entonces, digamos que estamos tradeando 5.000 SPX. Eso no quiere decir que estamos tradeando 5.000 en los futuros de IAS. Quizás que estamos sí, a 5.010. Y esa ajá, fluctuación cada vez en el mes, pues, realmente molesta estar usando SPX, era siempre pensar en esa diferencia y hacer ese cálculo. Entonces, lo que hicimos es nosotros tenemos un cálculo interno de la diferencia y si seleccionas IAS SPX, sí, entonces son las mismas opciones de SPX, pero ajá, los niveles de IAS. ok, Em, Aunque no va a ser perfecto, porque digamos que durante el mismo día eso también puede fluctuar por 1 o 2 puntos. Entonces, sí. en realidad es muy difícil hacerlo de la manera absolutamente perfecta porque no hay una correspondencia perfecta. Pero esto es mucho, mucho mejor que tener que estar leyendo los Claro, niveles de PX, por ejemplo. sí, claro, porque recuerdo que básicamente lo que nosotros, o personalmente lo que teníamos que hacer es ir el SPY. Bueno, mentiras, el SPY no es un buen ejemplo en estos momentos, pero ir al SPX y tratar de mirar el valor en el que está el SPX y tratar de compararlo con el futuro y hacer un cálculo casi que manual, era lo que hacíamos. Sí, Entonces, como decía Carlos, esto es espectacular porque ya no necesitamos irnos al SPX, sino nos vamos directamente al IS y ya podemos ver los niveles
a los cuales, pues, por ejemplo, acá ya podemos ver que el mercado le está apuntando al 5.508 del futuro, Sí. que en realidad corresponde al 5.485 del SPX. Entonces, de verdad que esta herramienta es genial, y estamos muy contentos con eso, y pues las personas que están viendo saben, pues para que sepan que ya no necesitan irse al SPX, sino pueden irse al ISSPX. Y John, una pregunta con el con el tema del Nasdaq. Yo tengo entendido, y tú me corriges, que el NQ, ustedes hacen lo mismo con el NQ, pero tengo entendido, de pronto estoy equivocado, que el NQ es menos líquido que el Triple Q, o realmente no. Totalmente, es menos líquido. Pero eso en realidad me trae un tema que me parece que nos va a ayudar un poco hoy, que es que yo veo a como dos categorías de tickers en GACSPOT o en general. Una categoría son cosas que tienen tanto volumen, tantas opciones, que tienen un impacto directo sobre el precio, ¿no? Sí. Esas son cosas como SPX, mayormente. Esas son cosas como el QQQ. Pero luego hay otras cosas como el NDX, que las opciones del NDX son muy caras, hay mucho riesgo, son menos líquidas, se mueven mucho. Eso quiere decir que la gente que hace trading de NDX, Ok. en general es gente más bien informada. Entonces, yo diría que el NDX es más bien como un sentiment indicator, no sé cómo se dice eso exactamente, pero Sentimiento, sí. perfecto, refleja las opiniones informadas de gente que sabe lo que está haciendo, ¿no? Ok. Mientras que si miramos algo como el SPX, entonces no solamente refleja opiniones informadas, pero también tiene un impacto directamente sobre el precio, porque el volumen es Ok. tan alto. ¿Se entiende esa distinción? Sí, yo en algún momento creo que de hecho la primera vez que conversábamos, tú me explicabas que, por ejemplo, en el SPX lo utilizan, por decirlo así, institucionales grandes, lo que tú dices, personas que saben, o instituciones que están bien informadas. También se utiliza mucho para operaciones de cubrimiento, de hedging, Sí, pero hablamos del SPE, el SPY, y es un mercado que lo utilizan más los retails, pero también es un poco exactamente. más direccional. Ujú. Entonces, para serte sincero, y nosotros seguimos el SPY, o sea, inicialmente seguíamos el SPY porque es más direccional. Hoy en día ya estamos utilizando el SPX con el IS. Fenómeno. Bueno, tiene mucho sentido lo que dices, y tiene mucho sentido que estén utilizando el NQ en lugar del Triple Q. Y bueno, yo que estoy moviéndome entre el S&P y el Nasdaq, esta herramienta a mí me ha funcionado muchísimo. Sobre Porque todo es en ver. realidad, honestamente, a mí me sorprendió cuando pusimos también el NQ, perdón, el NDX, porque el volumen de las opciones no es un volumen muy alto, No, pero el Jasper estuvo tradeando ahora exclusivamente usando esto. Eh, Porque me dijo que los niveles son muy, muy claros y que funcionan. Y eso a mí me sorprendió, porque dije, bueno, pero el volumen no es alto, ¿qué quiere decir que funcionan? Pero parece que la gente que está metida en esto sabe lo que está haciendo, entonces te da una imagen muy buena claro, del mercado. Yo exacto. sí, yo sí, si me permitís hacer Claro. un pequeño índice aquí. Yo personalmente estoy utilizando el SPY y el ES, el ticker En nuevo que tenemos, conjunción. el SP de X, y la verdad es que cuando no llega, o sea, el SPY tiene los strikes muy claros y muy limpios, porque cada strike son 10 puntos del mini SP. Sí, Entonces hay menos strikes, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando, por ejemplo, el strike con mayor exposición de gamma que nos da GetSpot en el SPY se toca, pero sigue habiendo niveles más altos a través del ES, del mini, en sí. el cual hay exposición de gamma. Yo estoy con Jasper en que Colocamos acá. los niveles funcionan magníficamente bien.
Entonces estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Jasper en ese aspecto, porque a mí me está funcionando, la verdad, que muy bien. Cuando se me agota la información del SPY, porque ya no hay más volumen, es decir, entre el strike 437 encontramos una exposición de gamma X y el del 438 el gamma se ha agotado. No hay exposición de gamma, no hay intención. Pero sin embargo, cuando paralelamente en el ES, en el ticker SPX, sí que sigue habiendo exposición de gamma por encima de ese nivel que en el SPI se ha agotado. O sea, la cantidad de veces que llega a tocar esos niveles y se llega a poder nos podemos beneficiar de esos niveles, es un porcentaje muy alto. Entonces, sí, es un grandísimo acierto el tema de este sintético que habéis sacado, ¿no? Entre lo que tú decías, los índices que más volumen tienen o más liquidez tienen con estos otros estos otros tickets que no tienen tanto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo aquí. Y por otro lado, Feri, si quieres poner el Classic en los dos gráficos, que tienes el State en lo que es la liquidez y veremos, a través del Classic veremos mejor, exacto, lo que estamos comentando. Eso es. Y aquí lo vamos a ver mucho mejor. Sí. Aquí hay una capa gris, John, de si usar el clásico o usar el State. Yo sé que el State nos da una información muy precisa, pero el clásico también es como más fácil de digerir, por decirlo así, de leer. ¿Tú qué opinas? Sí, me parece que es más fácil digerirlo. Lo que yo le digo porque a veces, ¿viste? Hay usuarios que me preguntan, bueno, ¿cuál de los dos quiero usar? Y lo que yo digo normalmente es que usando el Classic me parece que quizás que sacás 2 o 3 oportunidades por día, ¿no? Más o menos. Porque realmente porque es una distribución muy clara y necesitas que estemos en los extremos de la distribución para poder empezar para hacer una transacción, ¿no? Mientras que con el State tenés una imagen, como vos dijiste, más compleja, más difícil de digerir, pero Sí. Porque tenés los niveles más mejor definidos, tenés más oportunidades por día. Yo lo pienso de esa manera. Sí, además que a mí, y yo sé que Carlos está de acuerdo, nosotros utilizamos mucho esta métrica para saber si el mercado, en las opciones 0DT estamos en un ambiente de gamma positivo o negativo, si esto está aumentando, disminuyendo, si estamos llegando a un nivel de gamma cero. Entonces, este clásico nos da muchísima información y yo trato de ir entre varios y mirar la información, pero me ha servido más ver el clásico, aunque yo sé que el State tiene más algoritmos detrás que nos están dando más información. Entonces, nada, John, pero muchísimas gracias. Pues esta era como la primera pregunta y para entender que ya tenemos esta función tanto en el IES como en el S&P como en el Nasdaq, donde ya podemos ir directamente a mirar los niveles de los futuros y la exposición de gamma en Getbox. Porque no sé si Carlos está de acuerdo, pero va muy de la mano de la siguiente pregunta que te quería hacer, y es, para nosotros traders de futuros, y como lo dice Carlos, para nosotros miramos estos dos en conjunto cuando estamos tradeando el S&P y los futuros. Mirar el SPX y mirar el SPY. Como no sé si está dentro de las sugerencias del upgrade, pero también sería genial si pudiéramos ver el SPY en el tema de los futuros como lo hacemos acá con el IES. ¿Es algo de lo que habían pensado o no? Sí, esa es una de las cosas que la tengo en la lista y les puedo decir que seguro que la quiero hacer. Aprovecho para las personas que quizás son nuevas y están viendo esto. Algo que tiene Getbox que es súper, de verdad es una herramienta genial, es estos puntos de acá nos van marcando los niveles de gamma que estuvieron hace 15 minutos, hace 30 minutos, hace 5 minutos. Y por ejemplo, acá vemos como toda la gama positiva se ha ido liquidando y esas liquidaciones han hecho que el precio haya hecho alguna corrección. Entonces, esto es algo que también es genial dentro de lo que ustedes han hecho y mira, acá podemos ver
básicamente que están liquidando todas esas calls que han venido comprando en el rebote que tuvimos hoy. John, te voy a hacer una pregunta de la cual ya hablamos la vez pasada. Me gustaría que de nuevo nos guiaras a través de ella, porque muchas personas me han preguntado de los que han visto el video. Sí. ¿Tú nos podrías explicar la gran diferencia entre Next, el Option Profile y obviamente desde el punto de vista de traders de futuros? ¿Cómo podríamos ver, cómo podríamos analizar este Option Profile? Y más adelante te pregunto sobre la Volatility Skew, pero por el momento miremos el Option Profile. Bueno, y quiero también ser específico que estamos mirando el Option Profile en SPX, porque eso es un poco, funciona diferente que, por ejemplo, con SPY. Ok, acá los puse los dos. Perfecto, sí. Bueno, entonces, en general, con SPX se sigue un principio que en inglés es un poco más fácil de decir, que es que viene en realidad, está en un artículo muy bueno de este tipo, no me acuerdo cómo decir el apellido, pero el artículo se llama Short Where She Lands, Long Where She Doesn't, o Long Where She Ain't. Y eso lo que quiere decir es que en general el SPX está funcionando como un hedge. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que nosotros lo definimos como call gamma, ¿no? Positivo, barras positivas, en realidad ves ahí en el Options Profile que son barras naranjas que van hacia la izquierda. Entonces son short calls en realidad, ¿no? Sí. Porque hay que pensar un poco como si yo tengo un portafolio gigante de long equity, ¿no? Entonces, para hedgear mi portafolio, en realidad lo que me conviene es vender calls, aunque en realidad estoy long, ¿cómo se dice eso? En tu portafolio, sí, tienes unas posiciones, o sea, tu portafolio está long. ¿Has comprado? Sí, estás comprado. Sí. Entonces, lo que en realidad vemos cuando nosotros entramos a la distribución de short calls, de venta de calls, es que ahí en realidad subimos muy rápido hasta el otro extremo de esa distribución. Mientras que muchas veces las posiciones de compras de calls, por ejemplo, tenemos como 3 barritas acá. Sí, esas son más difíciles en realidad de penetrar, porque en general esas son personas que están más bien tomando posiciones direccionales y es mucho más posible que cuando lleguemos ahí que empiecen a vender los calls y eso resulte en que baje otra vez el precio o por lo menos que permanezca en ese nivel. Lo de short puts es muy parecido. Cuando short puts es mucho más fácil progresar. Exactamente, progresar por los short puts. Pero cuando hay long puts, barras grandes de long puts, muchas veces no podemos penetrar. Esto es por lo menos en SPX. Entonces, lo que te da es no solamente un entendimiento de a dónde, como me falta el idioma, los entries y los targets, pero sí. también te da una idea de la volatilidad y cómo se va a mover el precio cuando llegamos a ciertas partes. Por ejemplo, yo que estoy viendo esto ahora, que recién tuvimos una entrada muy grande, literalmente recién de long puts en 5.445 más o menos, ahí abajo. ¿Esta de acá? Sí, recién, viste que tenemos los puntitos que están ahí en los puts. ¿Esta es de acá? No los calls. No, acá. Esta es de acá. Acaban de comprar un montón de puts ahí, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo estoy... Entonces, eso ya me comunica que probablemente estamos por parar la bajada. Que no es lo más intuitivo, pero muchas veces esas compras de out of the money puts, ese es el hedge. El trade verdadero en realidad es un long. A ver, si yo
A ver, yo lo que he visto en el mercado, y de pronto verlo desde el punto de vista del trading de futuros, es cuando, por ejemplo, si el precio estuviera muy cerca de estas short calls, ¿vale? Sí. A medida que el precio se está acercando a estas short calls, lo que tú dices es cierto, es más fácil que las penetre. Y lo que hablábamos la vez pasada, que yo veo el video muchas veces y me da mucha risa, es básicamente esta gente está asustada cuando el precio llega acá y comienza a cerrar, Ujú. comienza a liquidar. Y esta liquidación de estas short calls le da gasolina al precio para que siga subiendo. Básicamente Exactamente. porque sabemos que el market maker en sus operaciones de cubrimiento tiene que, si ellos están liquidando estas short calls, él tiene que salir a comprar los futuros que ha vendido cuando se abrieron estas posiciones. Y sí que es cierto lo que dices, que es decir, si el precio está ahorita donde está 5.465 y aquí tuviéramos una long call, sí es cierto que esto funciona más como una barrera y lo que hace es que el precio llegue a estos niveles y trate de tener una contención o incluso pueda caer. Sí. Em, entonces, Y esa... quiero decir otra cosa también, que es que yo estoy usando un lenguaje determinado que tiene que ver siempre con, bueno, qué están haciendo los clientes, cómo es el comportamiento de los clientes que Sí, están comprando y vendiendo estas opciones. Pero la realidad es que hay muchas maneras diferentes de entender esto. Entonces, sí. los short calls también los puedo entender de la perspectiva del dealer. Em, y normalmente las opciones em, como los dealer longs son lo que se llaman en inglés son pinning strikes, que es que vamos ahí ¿cómo se dice pinning? Em, Como que nos quedamos atrapados en ese nivel. Entonces, por ejemplo, Ajá. el max gamma eh, que está ahí arriba, ¿no? Que debe ser el 5000, esos short calls de Esta es de acá. Sí, esas de ahí, ¿no? Eso es medio un pinning strike. Entonces, si vamos a avanzar, si no hay más short calls que vienen por arriba, por encima de ese, entonces Ajá. probablemente nos vamos a quedar medios atrapados en el primero, en la barra más grande, ¿no? En esta de Em, acá. Ok. sí. Entonces, cuando entramos a esa distribución, vamos a acelerar un poco, pero luego nos quedamos ahí, más o menos, stuck, a no ser Ok. que vengan más por arriba. Em, Ajá. Y eso tiene que ver un poco también con los dealer hedging dynamics, pero no voy a usar este lenguaje en esta entrevista simplemente porque es mucho más fácil entender todo de la otra manera. Claro. Entonces muchas veces recibo preguntas porque hay gente que va a otros servicios y lee mucho de eso, pero lo que a nosotros nos viene bien es simplemente entender, bueno, ¿qué están haciendo los clientes? Si decimos que, Sí. bueno, estamos llegando ahí, a los clientes les da miedo, están liquidando esas posiciones, es decir, tienen que comprar de vuelta calls y eso nos acelera. Eh, eh, entonces, eso es como la manera más fácil de entenderlo. Claro. Y hay otro tema que tocaste que es muy importante y es si el precio llega a estos niveles, pues básicamente esto es pura observación y horas de pantalla, como hablábamos. Si el precio llega a estos niveles y vemos que no están haciendo short calls, no están vendiendo calls más arriba, es lo que tú dices, muchas veces el precio se queda atrapado. Mientras que si el precio llega a estos niveles y vemos que por encima comienzan a vender más calls, eso le da gasolina al precio para que caiga. Y básicamente es por lo que tú dices, por las acciones de los de cubrimiento de los dealers. ¿Vale? Ujú. Pero eso tiene muchísimo sentido lo que dices y esto nos permite, básicamente para dar un ejemplo a las personas que nos están viendo, si el precio llegara, para mí este nivel de acá es muy importante porque Totalmente. básicamente tenemos la combinación de una put, una long put, y también tenemos la combinación de una short call. Entonces, para mí este es como un soporte que se diría la gente del análisis técnico. Es como un soporte muy importante, igual que quizás este de acá. Pero Pero, bueno, aparte vemos, perdón, pero que dime. desde que mencioné que entraron esos long puts, en realidad permanecimos en el mismo nivel y estuvimos subiendo un poco. Y si miramos al SPY, estamos también por encima de un montonazo de short calls. De estas de Em, acá.
De los naranjas, de los short calls. Perdón, de los short calls. Perdón, de estos de acá arriba. Ajá. No, digo de la barra grande que está justo debajo del precio, ¿no? Entonces, Esta la del combinación... 542. Ok, perdona, sí, esta de acá. Entonces, la combinación de la entrada de estos long puts acá con la barra esa de short calls y que estamos por encima de los short calls, nos está funcionando como un soporte. Excelente. Sí, y así básicamente es por horas de pantalla. Hemos visto que cuando tenemos estas combinaciones, tanto por debajo como por arriba, funcionan como un soporte. Ahora, lo que yo veo es que cuando pasamos a Next, básicamente es este mismo nivel, el 542, ya desaparece, o sea, casi que desaparece como esta put, y ya tenemos, esto es como un, ¿cómo se dice? Como un agregado de la put y de la call, porque tenemos solamente acá este nivel como de gamma positivo. Sí. Bueno, técnicamente no es gamma positivo, es call gamma. Call gamma, ok, perdón. Porque la idea cuando estamos viendo a full y a next es que queremos ver, porque por lo que estamos hablando antes, ¿no? Uno lo puede pensar de una manera más compleja con respecto a los como dealer hedging, client hedging dynamics, pero lo que es mucho más fácil es simplemente observar, bueno, a dónde están las posiciones grandes, ¿no? Porque sabemos que una posición de calls grandes, que si nos pasamos de un lado de esa posición, cualquier persona que, no importa si sea dealer o client, si hubo una venta de esas opciones, la persona del otro lado de esa transacción va a tener que hedgear eso, o va a tener que responder. Entonces, aunque esa barra son short calls, el hecho de que ahí tenemos call gamma significa que está funcionando como un soporte, porque estamos por encima. Ahora, si nos caemos por debajo, va a ser lo opuesto. Pero el punto es a dónde están los puntos, los niveles más grandes. Vale, perfecto. Eso es importante porque entonces este es un concepto que yo tenía medio turbio en la cabeza. Y creo que es por el color, porque al ver el color verde, lo que me imaginaba era gamma positiva, pero realmente si vamos a la option profile, vemos que es una venta de calls. Entonces, la mejor manera de analizar esto es simplemente que es una gama que viene de calls. Exactamente. Eso es lo que es, y nosotros lo que observamos es que, porque el sistema nuestro funciona monitoreando el balance, como el imbalance de transacciones, ¿no? Entonces, si hay si hay más ventas de puts que calls, perdón, si por ejemplo, si nosotros los dos, si vos, Freddy, sos un cliente, yo soy un cliente, yo vendo un call y vos compras un call, entonces el impacto de esa transacción es básicamente cero, porque los dos quedamos con algo que nosotros quisimos tener. Lo que nosotros estamos monitoreando son casos en los cuales la transacción es una transacción que está ocurriendo entre un cliente y un dealer, creando una posición que no está balanceada, básicamente. Entonces, cuando estamos identificando esos niveles que no están balanceados, en realidad sí importa. Si vamos a leer el option profile, podemos tener un entendimiento un poquitín mejor de cómo nos vamos a comportar en varios niveles y todo eso. Pero si simplemente queremos saber a dónde están los niveles más grosos, ¿no? Entonces, en general, funciona de la misma manera. Si son short calls o si son long calls, mientras que haya demasiados calls, si estamos por arriba va a funcionar como un soporte, si estamos por debajo va a funcionar como resistencia. No importa tanto en realidad. Vale. Sí, ¿se entiende eso? Este es un concepto medio muy difícil en realidad. Sí, incluso cuando yo estaba leyendo, que le dio varias veces la documentación que tienen en ustedes en Getbox, se hablaba de que este Options Profile también teníamos que tener en cuenta la volatilidad implícita cuando lo estuviéramos leyendo. Y al final, básicamente la documentación dice, esta es la manera, el algoritmo que ustedes han creado para que una persona que no tenga un conocimiento tan
tan intenso de opciones pueda leer. Y si me permites, yo voy a hacer lo que yo como trader de futuros veo y tú por favor me corriges. Pero yo lo que veo acá es que el precio posiblemente, si cruza este nivel del 542 a la baja, o sea, si lo llega a cruzar, como son ventas de calls, podemos esperar que esto se acelere y trate de ir a buscar estos niveles de aquí abajo del 541.40. Esa es la manera como uno podría analizar quizás este pedazo de ambiente. Exactamente, exactamente. Y para introducir otra manera de pensarlo, es que mientras esos calls estén in the money, ¿no? Por debajo del precio, el valor de esos calls va a subir a medida que progresa el día. Porque cuanto menos tiempo tienen los calls, más seguro es que van a terminar teniendo valor. Porque están in the money. Entonces, por eso funciona como un soporte, pero si estamos por debajo de los calls, cuanto más tiempo pase, menos valor van a tener. Y entonces eso nos empuja para abajo. Y específicamente lo que tú dices es porque básicamente tenemos venta de calls, que pues para las personas que no saben mucho, esto es cuando el cliente vende calls, recibe un premium y básicamente está esperando que pase rápido el tiempo y se cierren las opciones y el precio esté por encima para que él pueda básicamente tener sus ganancias del premium. ¿Estoy equivocado, John, o me corriges? Bueno, ahí es como... tiene en realidad que ver un poco con tiene que ver menos con la venta y la compra y más Ok. con cómo se van a comportar esas opciones a lo largo del tiempo. Entonces, si tenemos esas opciones y permanecen in the money, entonces es como que el delta de esas opciones va a subir, ¿no? Sí. Entonces va a ir de un delta de, no sé, ahora debe estar en 60 a un delta de 100 técnicamente. Y eso simula como si hubiera una compra de acciones más o menos. Entonces nos Así. va a empujar para arriba. Pero si estamos por debajo de ese nivel, va a ir de un 50 a un 60 delta a 0. Y eso es como que simula una La venta venta. de acciones. Esa es la manera Excelente. más fácil de entenderlo. Qué bueno, John. Gracias por la clase de opciones. Y mira, hoy estamos en un ejemplo excelente, mirando, o sea, el precio está tradeando en este nivel y acá es como un decision time y vamos a ver si logra penetrarlo. Muy seguramente irá a buscar estos niveles, el 41 o el 40, que es donde más tenemos exposición de gama de Totalmente. puts. Ajá, gama de puts. Y Excelente, lo ¿no? que es interesante también es que en SPX, ¿no? En SPX, podríamos tener un poquitín del bias, porque hace mucho tiempo que ya estamos por debajo de ese nivel de 75, 5.475. Y estamos en lo que nosotros llamamos put gamma dominated environment, que estamos Ajá, en una área que es totalmente roja. Em, claro. entonces, sí. Pero No, y estamos, acá, sí, perdón. no, lo que te iba a decir es que igual acá lo podemos ver, que esta es otra de las herramientas que nos parece geniales, y es que podemos ver qué cantidad de dinero están ingresando. Pero lo que yo te quería preguntar acá, o sea, por ejemplo, esto lo que quiere decir es que dentro de los 5 minutos anteriores, esta es la mayor cantidad de gama negativa que ha ingresado al mercado. Así, o sea, ¿cómo lees tú este cuadro de acá, del máximo change gaps? Sí, el máximo change significa cuál strike tuvo el mayor cambio de GAX, eh, Ok, sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, el primero, en el último minuto, tuvimos el 545, tuvo el mayor positivo. cambio y fue un cambio positivo, y en los otros últimos 5 minutos, el strike con el mayor cambio fue en realidad también el 545 y fue negativo. Entonces, quiere decir que estamos en el medio de un cambio más bien negativo al 545, pero en el último minuto, porque tuvimos un poquitín de un rebote, hubo un poquitín de un cambio positivo. Mm. Y esto se va calculando segundo a segundo, porque cuando yo lo vi inicialmente,
lo que yo pensaría, lo que yo me imaginé es que, bueno, esto va a cambiar en 1 minuto, esto va a cambiar en 5 minutos, como para seguir los bloques de 5 minutos, 1 minuto, pero realmente lo que yo he visto es que esto cambia segundo a segundo. Entonces el Sí, algoritmo va siguiendo segundo a segundo el último minuto, los últimos 5 minutos. sí, eh, pero básicamente acá nos da mira, básicamente hemos tenido gamma negativa en el 540 y 545 desde hace literalmente más de media hora, diría yo. sí. Entonces, Entonces, por esto también ejemplo, es, si estamos dime. estamos en el medio de un short y vemos que de repente de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, todo se vuelve verde, quizás que tenemos razón para empezar a preocuparnos. Y en Claro, realidad, volví a SPX en realidad ahora, si no te molesta. sí, acá tengo el SP. Perdona, Eh, acá. Mira, el call gamma entró justo por debajo del precio. Ahí, exactamente. Eso es muy significativo para mí. Entonces, ahora tenemos una imagen que es paralela entre el SPY y el SPX, que es que Ujú. tenemos lo que en inglés se llamaría un call gamma node que está creciendo por debajo del precio. Entonces, ni loco podemos tomar shorts acá, por ejemplo. No, y finalmente porque estamos viendo que están metiendo o están ingresando gamma positiva. Y si Sí, vamos al profile, bueno, acá la vemos, esta entrada que es compra de calls, si no estoy mal. sí. Sí, Sí, perfecto. compra de calls por debajo del precio. Que ese es otro elemento que es un poquito más difícil de SPX, que es que el moneyness es muy importante. Moneyness quiere decir si estás in the money o out of the money. Sí, Em, Cuando yo estaba hablando de posiciones que se usan para hedgear otras posiciones, los in the money trades en SPX normalmente sí son directional. Em, ok. Entonces, por ejemplo, si alguien va y está comprando in the money calls, eh, entonces eso Por sí debajo del quiere precio. decir por debajo del precio, entonces eso sí es un signo alcista. Pero Excelente. si están comprando out of the money calls, muchas veces eso en Aquí. realidad está hedgeando una posición que es short. Pero Eh, esto es específicamente para el SPX. sí, sí, sí. Bueno, John, excelente. O sea, de verdad que esta información es demasiado valiosa porque la verdad yo no lo entendía de esa manera y bueno, viniendo del mundo de Pero las opciones que tiene mucho eh, sentido. es que todo tiene que ver con la volatilidad. Cuando yo estoy, en general, si vos estás tradeando, siempre es una mala idea comprar opciones, ¿no? Porque vender opciones tiene un edge sistemático, porque la volatilidad se comprime. Pero Sí, la excepción es que si estás comprando opciones que están in the money, en realidad esas tienen short volatility exposure, porque los calls que están in the money, a medida que el tiempo se va a cero, la volatilidad se va a cero, en realidad van a ganar en valor. Entonces, la gente que sabe cómo tradear opciones, normalmente va a estar vendiendo opciones out of the money y comprando opciones in the money, y no lo opuesto. Entonces, eso es lo que vemos muchas veces en SPX. Um, perdona, John, se- se- entonces, porque esto es muy importante para nosotros entender sobre todo el SPX. Lo que dijiste es que las personas, generalmente los que saben de opciones, están vendiendo out of the money y comprando in the money. ¿Sí? ¿O es al contrario? sí, Perdón. sí, sí. Ok, excelente. Y eso nos da una visión sobre que o sea, realmente para nosotros nos interesa mucho saber qué es lo que está pasando en el mercado de opciones y cómo lo que tú dices, el dealer está haciendo sus operaciones de cubrimiento. Y mira que esto que dijiste es mira, fue súper válido. A medida que salieron a comprar in the money calls, fue un rebote y el precio subió ahí. Sí. Impresionante, Um, impresionante. Esta bueno, información porque vale oro, ¿no, John? ¿Sí sabías? Para nosotros los traders de futuros. es que yo ya no, estoy acostumbrado, donde yo veo SPX y lo veo inmediatamente. Es como que a veces no me doy cuenta, pero es que realmente tiene que ver con la volatilidad, porque cuando vos estás comprando in the money y vendiendo out of the money, estás pudiendo tomar una posición con una dirección, pero al mismo tiempo no estás pagando por la volatilidad, en realidad estás cobrando. Em, entonces, porque especialmente con 0DT, toda la volatilidad, todo el valor, todo el tiempo se te va a muy corto plazo.
Entonces, Claro. si estás tradeando, a estar comprando out of the money options, a la larga no te va a funcionar. Si sos alguien, viste, a no ser que tengas una estrategia, no sé, fenómena. Entonces, en general, estos principios, como que medio que hay que seguirlos. Porque, Claro. perdona, porque al final, si no es así, corrígeme, John, pero al final lo que te está penalizando en una compra de opciones es, en 0DT es la teta, que es la griega, que es que el tiempo te está devaluando el valor de esa opción, ¿no? Exactamente, exactamente. Vos querés Eh, estar, la cero es el componente, no lo había mencionado, pero ese es exactamente el componente que Es que importa es acá. eso, cuando, claro, te pones a operar una compra de opciones, da igual que sea una compra de call o una compra de puts, vamos a decir que el recorrido de beneficio que te puede dar esa compra no es tan grande cuando estás fuera del dinero, porque la teta penaliza mucho a esa opción. O sea, el tiempo penaliza porque sabes que al final de esa sesión esa opción va a valer 0. Entonces, entiendo que el hecho de que la gente compre in the money, ¿vale? Y ya no 0DT, sino a cierto vencimiento, es porque al final la revalorización de esa opción va a ser mucho mayor que si la compras out the money, ¿vale? Y en 0DT ni hablemos, porque como la teta penaliza tanto, o sea, al final el tiempo penaliza, esa opción al cabo del día ya no vale nada. Sí, O haces un rollover y te vas a otro vencimiento para alargar esa opción, o tienes que cerrar esa opción a valor 0, porque va a valer 0 al final de la sesión. Entiendo que va por tal ahí, cual. ¿no? El tema. Sí. Exactamente. Bueno, entonces para Sí. leer estos gráficos, para leer el Options Profile, yo sé que hay que como poder empatizar un poco con los traders de opciones, ¿no? Es como Eh, buscar esa discrecionalidad analítica, ¿no? Que cada uno hace su análisis, ¿no? Más peculiar cada uno, ¿no? Y ahí es donde ahí está entiendo que ahí está un poco la diferencia entre las personas que, pues, un trader de opciones que entiende de opciones, por ejemplo, nosotros que no entendemos de opciones, entendemos lo básico porque operamos futuros y lo que nos queremos sí, es beneficiar de la información tan privilegiada que nos da la opción o el mercado de opciones para después atacar el mercado de futuros. Entonces, nuestro conocimiento es tan simple en ese aspecto que nada tiene que ver, por ejemplo, con el tuyo, John, ¿no? Que al final tú sí que lo estás analizando desde un prisma de trader de opciones y ya no 0DT, sino 0DT y medio plazo y demás. O sea, es que es bastante discrecional tomar o sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, se puede leer de diferentes maneras, de ahí la complejidad, ¿no? A veces de que si utilizar el state, el classic, el profile, ¿no? De GetBot y demás, ¿no? Pero sí. bueno, súper interesante cuando al menos entiendes un poco por dónde van todos los tiros de estos. Además, perdone, yo coloqué acá el gráfico del IES y esto es simplemente para mostrarlo para nosotros lo poderoso que es el entender porque el nivel que estaba marcando John o que nos dijo John en el momento que estaban comprando calls in the money en el 4558 es este nivel y es el nivel que básicamente compra de calls in the money mandan el precio hacia arriba. Pero si nos vamos al análisis, para nosotros los traders de futuros, análisis técnico, clásico, análisis de lo que sea, acá no hay nada. ¿O me equivoco yo, Carlos? ¿Tú ves algo? ¿Tú ves algo que te diga? No, por supuesto, pero bueno, nosotros, hostia, ya que este vídeo queda grabado, cabe resaltar que hace muchísimos años que dejamos de ver conceptos técnicos y que Claro. nos fijamos solo en el rastro del dinero. Es decir, bueno, esto John igual, yo creo que no lo sabe, pero no lo hemos comentado. Nosotros utilizamos GetBot, pero aparte tenemos una herramienta en la cual podemos detectar la cantidad de dinero que hay en cada strike de opciones, ¿no? Entonces, Sí. nosotros en su día se nos desarrolló un script, podemos decir así, en la cual vemos bajo nuestro criterio, ¿vale? A través de la cinta de opciones, solo las compras, en este caso, solo las compras de call y de put y el dinero que se está comprometiendo en cada nivel de precio, ¿no? Y eso, a ver, eso nos ayuda un poco, bueno, un poco no, nos marca el hedge de la sesión, ¿no? Es decir, hostia, esto aquí estamos viendo que hay 3 strikes más arriba, han puesto 40 millones de dólares. Hostia, es muy raro que esas posiciones vayan a perder dinero. O sea, nosotros tenemos que estar orientados ahí.
Y lo bueno es que con GetSbot podemos confirmar, después podemos confirmar eso, ¿no? Van en línea, ¿no? Entonces esa es nuestra ventaja. Pero yo en el gráfico que has enseñado antes, Freddy, es que no me acuerdo ni lo que es una vela ya. Es que no. Mi gráfico no hay ni una vela. Hay otra cosa, acá estamos viendo, ¿no? Que tenemos una posición que es un synthetic short, es decir, están al nivel por más arriba nuestro, así de, ¿qué es eso? 5000, ese que están los long puts y short calls, ¿no? Entonces hay un synthetic short, eso va a ser un poquitín difícil pasar ese nivel ahora. 5.468. Sí, es el nivel. ahí, Sí. exactamente. Sí, Lo que me confundió es que estamos en IAS SPX, por eso estaba tratando de encontrar la unidad y era como que algo medio raro. Pero sí, como, John, nosotros como que hemos jubilado el SPX, lo hemos jubilado, y le hemos dado la bienvenida al SXPX. Pero bueno, entendemos, sí. Claro, mira este nivel porque tenemos una compra de puts y tenemos una venta de calls. Sí. Entonces, estos clientes, estos traders están apostándole a una baja y estos también están apostándole a una baja, pero a través de la venta de calls. Es por decirlo de una manera simplística. El impacto de este nivel en realidad es lo opuesto, ¿no? Porque, o no lo opuesto, pero se oponen los puts y los calls se están oponiendo en este nivel, porque los in the money puts nos pueden forzar para abajo, pero los out of the money calls, que si tienen para arriba, si tienen miedo esos tipos. Entonces, el impacto del nivel ahora en SPX en realidad es cero, no importa. Estamos en medio de la nada, básicamente. Sí. ¿No? Claro. Y lo interesante es, desde ese nivel que llamaste el in the money calls, que como dice Carlos, nosotros lo vemos es en términos de números. Mira, acá ya estuvo el trade de un día, acá estuvo en los $500, Carlos. Estuvieron simplemente con este análisis que yo vuelvo acá y yo no veo nada. O sea, yo miro esta gráfica y yo no veo absolutamente nada. Simplemente veo, de hecho veo una continuación a la baja, pero o sea, simplemente quiero mostrar eso porque yo sé que mucha gente lo va a ver y es el poder que tienen las opciones sobre los futuros y realmente poder entender esto. Y además, John, que te agradezco mucho porque o sea, me acabaste de iluminar el bombillo, como decimos en Colombia. Porque Carlos, eso lo vemos en el otro sistema en números, pero es que acá lo vimos de una manera muy práctica. Gráfica. O sea, muy gráfica, que es lo genial. Más visual. Más visual.